A partir de este momento estamos grabando la clase número 2 de la sección A. Y en esta clase, si se acuerdan, la otra clase cerramos discutiendo la naturaleza de las sustancias ácidas y básicas dependiendo de diferentes tipos de teoría. La primera teoría que estudiamos fue la teoría ácido-base de Arrhenius. Disculpen. La teoría ácido-base de Arrhenius. ¿Qué decía Arrhenius? Arrhenius decía que un ácido era toda aquella sustancia que era capaz de incrementar la concentración de protones en el medio. Bien sabemos nosotros que en el medio acuoso lo que existe son iones hidróneo, pero él no le asignaba ninguna participación al medio de reacción. Por lo tanto, él hablaba de protones. Y una base era una sustancia que era capaz de incrementar la concentración de iones hidroxilo. Por ejemplo, el hidróxido de sodio se ioniza en agua, en un medio acuoso, para formar iones potasio más iones hidroxilo. ¿Qué ocurre? El problema una de las principales limitaciones de la teoría de Arrhenius es que él no podía explicar, por ejemplo, cómo una sustancia que en su estructura no poseía grupos hidroxilos, como el caso del amoníaco, ¿verdad? Es capaz de en medio acuoso producir un incremento del pH, es decir, él comenzaba a medir el pH de la solución y el pH de la solución inicialmente, por ejemplo, era 7 y cuando él terminaba de hacer esto, el pH de la solución se elevaba a, por ejemplo, 8,5. Él no podía explicar esto. Por eso fue necesario desarrollar otra teoría. La otra teoría que se desarrolló fue la teoría de Bronsted-Lowry, que indica que un ácido es toda aquella especie, por ejemplo el ácido acético, que es capaz de ceder protones. Y una base es una especie que acepta protones, en este caso, por ejemplo, el amoníaco acepta un protón del agua comportándose como una base. Y la teoría de Lewis es una teoría bastante eficiente porque nos permite identificar las reacciones ácido-base como reacciones de transferencias de electrones. Una base posee un par de electrones disponibles que es capaz de ser donado a un ácido que viene siendo una especie deficiente en cargas con un orbital disponible. A pesar de su utilidad en la teoría de Lewis, que es bastante útil, tiene una gran limitación, que no asigna escalas de acidez o basicidad y que la teoría de Bronsted-Lowry universalmente es la más usada porque la química en solución acuosa es la más estudiada a nivel mundial porque el agua es el solvente universal y aparte se dice solvente universal a pesar de que no disuelva todas las sustancias porque una gran cantidad de sustancias y electrolitos se disuelven en agua y porque nuestro organismo está constituido principalmente por agua. Entonces, por ese sentido, es el medio de reacción más universalmente estudiado. Toda reacción ácido-base, por ejemplo, fíjense, aquí esto tiene una flecha de más, porque es una reacción completa, entre el hidróxido de sodio y el ácido acético, toda reacción ácido-base siempre se lleva a cabo entre pares, poseen pares ácido-bases conjugados. Es decir, para que ocurra una reacción ácido-base, yo siempre tengo que tener un ácido y una base. Entonces, un ácido, aquí tenemos al ácido acético, cede un protón con el ion hidroxilo para formar el ácido, tiene su base conjugada, o sea, si digo que es ácido 1, base 1, el ácido 1 tiene la base conjugada 1 y la base 1 tiene el ácido, y la base 2 tiene el ácido conjugado 2. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de reacciones ácido-base, en donde podemos ver, por ejemplo,
Como el agua reacciona con el amoníaco es más básico que el agua es mejor protón, toma un protón para generar iones amonio e iones hidroxilo. Fíjense que les estoy moviendo flechas. ¿Qué significa que yo ponga esto aquí? Porque a partir del próximo tema que veamos al uros de alquilo lo voy a necesitar. Que cuando yo muevo esta flecha así, son dos pares de electrones lo que se está moviendo. Mientras que cuando tengo una flechita así y la muevo así, es un solo par de electrones. Y aquí tengo, por ejemplo, la piridina con el ácido clorhídrico. Aquí me da el ion peridonio más el cloruro. En este caso, la sal sería el cloruro de piridonio. Cloruro de piridonio. Entonces, aquí tenemos una reacción típica. Esto que está aquí es un ácido fuerte en química orgánica en agua, porque este grupo sulfonato, en el caso del metilsulfonato, al el agua tomar este protón que está acá y formar el metilsulfonato, paso del ácido metilsulfónico al metilsulfonato, esta carga negativa que se forma se deslocaliza por resonancia entre dos átomos de oxígeno. Aquí está la carga negativa. Perdón, vamos a dibujarlo aquí para que lo vean mejor porque el último oxígeno no se ve muy bien. Por eso es que un ácido sulfónico es un ácido fuerte, porque al híbrido de resonancia están aportando, eh, se localiza la carga sobre tres átomos de oxígeno. Entonces, si yo fuera a dibujar un híbrido de resonancia de ese ácido metilsulfónico, fíjense cómo estamos viendo ácido base y estamos repasando todo lo que vimos con el profesor, el profesor Franco. Carga negativa, carga negativa. Perdón, ya un momento que se pasó la lámina. Y aquí lo que tenemos son básicamente, disculpen que se congeló. Ok, aquí lo que tenemos básicamente son los pares ácidos con bases conjugados. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Son ácidos fuertes, bases conjugadas débiles y estables. Cloruro, nitrato y bisulfato. Y aquí ya voy a tener ácidos débiles. Es importante que la fortaleza de un ácido se mide por la estabilidad de su base conjugada. ¿Qué tan estable esté ese elemento con una carga negativa? Entonces, esto para ustedes es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos la aspirina, que es el ácido 2-etoxibenzoico, y básicamente o el ácido acetilsalicílico, cuando yo venga y pierda un protón para formar el acetilsalicilato, muchos de los compuestos en su vía de administración, para ser solubles o ser administrados de manera adecuada, tienen que ser solubilizados. Entonces, no nos olvidemos de identificar grupos funcionales. Aquí tengo un compuesto aromático
Aquí tengo un grupo éster y aquí tengo un ácido carboxílico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a ocurrir un hidróxido de sodio, ¿verdad? Que está cargado negativamente porque esto es un ión, va a tomar en este grupo nada más un solo protón acídico, porque estos protones que están aquí en el anillo no son acídicos y estos protones no son tan acídicos. Entonces yo voy a poder tomar el protón más acídico, si tengo un equivalente, para básicamente formar el acetil salicilato de sodio. Y cuando forma el acetil salicilato de sodio, esta es una sal que va a ser soluble. Es decir, si yo tengo que aplicar un medicamento que es insoluble, yo pudiera tratar de pasarlo a su forma solubilizada, que él va a ser soluble en medio acuoso. Y esto vendría siendo insoluble. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un medicamento como el enalprin, vamos a identificar grupos funcionales. Aromático, aquí tengo un éster, acuérdense que se confunden. Éster es, por ejemplo, esto que está aquí. El etanoato de metilo. Este es el grupo éster, ya. Permiso. Este es el grupo éster. Aquí está. Carbono, doble enlace, oxígeno, esto. Y éter es, por ejemplo, el éter dimetílico. Entonces, aquí tengo una amina secundaria y aquí tengo una amida. Y aquí voy a obtener un ácido carboxílico. Si yo pusiera a reaccionar esto, por ejemplo, con una base fuerte como hidróxido de sodio, ¿verdad? Como hidróxido de sodio, o una base débil como bicarbonato de sodio, yo voy a extraer el protón más acídico. Como esto es una base débil, solo extrae protones ácidos el bicarbonato y el hidróxido de sodio puede extraer protones de ácidos débiles o de ácidos fuertes. En este caso, el único protón acídico es el protón del ácido carboxílico. Entonces, al poner a reaccionar el hidróxido de sodio con el enalapril, voy a tomar este protón acídico para formar mi respectiva base conjugada. Que pudiéramos decir, si lo queremos poner como un nombre, sería el enalaprilato de sodio, se le pudiera decir. Este no es el nombre Yupac, pero se le puede decir de esa manera. De la misma manera que pudiéramos, sí, por ejemplo, al ácido acético, el acetato, el ion acetato. Entonces, otro factor importante que tenemos que estudiar es la escala del pH. La escala del pH, si mal no me equivoco, fue desarrollada por Sorensen en el año 1909. Y es una escala que en medio acuoso, que es el medio que más se ha utilizado por las reacciones explicadas con anterioridad, especialmente por sus aplicaciones biológicas y la gran cantidad de sustratos que disuelve, va desde 0 hasta 14. Entonces, ustedes ya vieron en química general que si una sustancia tiene igual concentración de iones hidronio que iones hidroxilo, es decir, que la concentración de iones hidronio y la concentración de iones hidroxilo es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, el pH de la sustancia es 7. Mientras que si la concentración de iones hidronio es mayor a 1 por 10 a la menos 7,
estamos hablando de que el pH es ácido y si la concentración de iones hidroxilo es mayor a 1 por 10 a la menos 7, estamos hablando que el pH es básico. Entonces, la escala de pH puede ir desde 0 hasta 14, pero si por ejemplo nosotros tenemos una solución de ácido clorhídrico cuya concentración es 2 molar, el pH de mi solución es menor a 0,3. Y si tengo una solución de hidróxido de potasio cuya valor es mayor a 2 molar, el pH es mayor a 14. Bajo estas condiciones extremas, como uno mide el pH, vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Ok. Bajo esas condiciones extremas, como uno mide el pH usando un electrodo, utilizando un equipo que está aquí, que es un electrodo de vidrio de referencia. Este es un electrodo que tiene una referencia interna. ¿Ya? Un momento, disculpen, que se me olvidó activar algo. Siempre se me olvida. Ok, fíjense. Ok, entonces, ajá. Este es un electrodo que uno tiene una referencia interna. Yo tengo un bulbo con una solución de ácido clorhídrico, tengo aquí una solución de plata, cloruro de plata, y tengo una solución de KCl. Entonces lo que mide es la diferencia potencial entre un electrodo de referencia y lo que está contenido en la solución. Eh, a valores extremos, o sea, pH mayores a 11 y menores a 2, ocurren lo que son errores ácidos o básicos y por lo tanto esa medición no es tan buena. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un simulador en la Universidad de Boulder. Ok, entonces fíjense, si yo tengo el agua y yo coloco mi electrodo y mido el pH, justo en este punto en el que el pH es 7, voy a tener lo que les expliqué con anterioridad, la concentración de hidrones hidronio y la concentración de iones hidroxilo van a ser iguales. Si yo ahorita, por ejemplo, cambio de sustancia y utilizo un ácido de batería y tengo mi electrodo en solución y adiciono, por ejemplo, una gota o una pequeña alícuota de hidróxido de sodio, ¿qué ocurrió? El pH disminuye. ¿Por qué? Porque el ácido de batería principalmente está conformado por ácido sulfúrico, una disolución de ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El pH va a ser ácido porque la concentración de iones hidronio va a ser mayor a la concentración de iones hidroxilo. No solo el pH ahorita lo está aportando el, el equilibrio de autoionización del agua, sino también lo aporta el equilibrio de ionización del ácido sulfúrico en agua para formar, pues como ustedes saben, el ácido sulfúrico es un ácido diprótico, tiene dos equilibrios de ionización, ¿verdad? Pero la primera constante de ionización del ácido sulfúrico, estoy omitiendo los estados por simplicidad, es una reacción fuerte donde se ioniza completamente para formar bisulfato más iones hidrógeno. Ahorita, si yo reseteo esto que está acá,
cambio, por ejemplo, a un limpiador. Vamos a ver si sirve. 7. Y adiciono, fíjense como el pH aumenta a 11,48 y se sigue incrementando porque el Drain Cleaner es una solución de hidróxido de sodio. Entonces, bajo esta condición, ya la concentración de iones hidroxilo va a ser mayor a la concentración de protones, de iones hidróneo. Básicamente aquí lo que tenemos en un limpiador comercial es una solución de hidróxido de sodio acuoso más agua líquida que se ioniza completamente para formar iones sodio más una reacción ácido-base. El hidróxido toma un protón del agua, formo agua líquida más iones hidroxilo. Y eso es lo que estaría ocurriendo. Entonces, cuando yo tengo un medio de reacción, el pH de la sustancia va a depender de las concentraciones que yo tenga o de la relación de las concentraciones que yo tenga entre los iones hidroxilo y los iones hidróneo. Entonces, vamos a regresar a nuestra clase. Déjenme. Entonces, como les había dicho, entonces, el pH puede ser ácido básico o neutro. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con la parte de acidez y basicidad en compuestos orgánicos son la constante de ionización. Si yo tengo este equilibrio de ionización, por ejemplo, para el agua, yo sé que yo puedo escribir la constante de acidez, por ejemplo, perdón, para la especie HX, como la concentración de iones hidroxilo elevado al coeficiente estequiométrico por la concentración de iones hidróneo elevado al coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de la especie HX. De igual manera, para una base BH, B que interacciona con agua para formar su ácido conjugado BH más iones hidroxilo, la concentración viene dada, o la constante de acidez K sub B viene dada por la concentración del ácido conjugado dividido entre la concentración de H y la concentración de B. Déjenme ver que sonó algo aquí. ¿Tienen alguna duda o algo así? Por favor, con gusto me dicen y se las aclaro. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Lo que pudiéramos decir en este caso en particular es que para los ácidos orgánicos nosotros utilizamos no el valor de K-SUA, sino utilizamos el valor de pK en química orgánica. ¿Por qué? Porque es más fácil recordar un número entero como la del ácido acético, que es 4,8, a recordar un número decimal o un número de notación científica como 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, para los ácidos utilizamos el pK-SUA, que el pK-SUA es el menos logaritmo de la concentración de la constante ácida. El pK sub B es igual a el menos logaritmo es igual al menos logaritmo en base 10 del K sub B. Nosotros podemos definir cualquier variable P
multiplicando por el menos logaritmo de la concentración. Por ejemplo, en una titulación complexométrica con ácido etilengramina tetracético, nosotros podemos decir que el pKa de la concentración de calcio es menos el logaritmo en base 10 de la concentración de calcio 2 más. Entonces, ¿cuál es la relación que guardan el K sub A con el Pk sub A y el K sub B con el Pk sub B? Bueno, esa relación podemos obtenerla aquí. Fíjense, tenemos la constante de acidez del ácido fluorhídrico, que es 6.8 por 10 a la menos 4, y del ácido benzoico 6.5 por 10 a la menos 5, y del fenol 1.3 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ustedes ven, el mayor valor de K sub A es 6.8 por 10 a la menos 4. Y el mayor valor y el menor valor es 1.3 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿cómo sabemos que el Pk sub A es igual a menos el logaritmo del K sub A? A medida que K sub A es mayor, el Pk sub A es menor, fíjense. El que mayor tiene valor de Pk sub A, que es el ácido fluorhídrico, tiene el Pk sub A más pequeño. Y el valor más pequeño de K sub A es el valor de Pk sub A más grande. Igual ocurre aquí. A medida que el K sub B es más grande, el Pk sub B es más pequeño. A medida que el K sub B es más pequeño, el K sub B es más grande. De manera que un compuesto será más ácido cuando el Pk sub A sea menor. Y un compuesto será más básico cuando el Pk sub B sea menor. Es decir, que si yo tengo dos ácidos, ya, si yo tengo dos ácidos, uno PKSOA1 y otro ácido PKSOA2, donde el PKSOA2 es mayor que el PKSOA1, el más ácido es este, porque tiene el menor valor de PKSOA. Y eso se da porque guardan una relación inversa de que PKSOA es igual a menos el logaritmo de KSOA. Esto lo hace este símbolo menos que está aquí. Entonces, a menor Pk sub A, mayor es la acidez. A menor Pk sub B, mayor es la basicidad. Y si lo queremos ver a mayor Pk sub A, el compuesto es menos ácido y por lo tanto va a ser más básico. Y la escala de Pk sub A es más utilizada que la de Pk sub B, y en medio aquoso el Pk sub A más el Pk sub B es igual al Pk sub W, que es igual a 14. Esa es la relación. Esta ecuación ya la deben haber visto. Entonces, la ecuación fundamental que vamos a tocar ahorita tiene que ver con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una ecuación que me sirve para determinar si un determinado compuesto es capaz de absorberse o no en un determinado medio. Por ejemplo, un determinado medicamento es capaz de absorberse bajo unas condiciones determinadas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tendría que ver? Es la ecuación. La ecuación me dice que el pH es igual al Pk sub A más el logaritmo de la base por el ácido. Y esta ecuación es válida cuando la relación de la base conjugada entre el ácido está entre 0,1 y 10 veces. ¿Por qué es importante? Porque me permite saber si un determinado compuesto, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con la aspirina, se absorbe
o no se absorbe a un determinado pH. Entonces, en nuestro sistema biológico, nosotros tenemos que el pH de la sangre está estrictamente controlado por una solución, un buffer. Un buffer, si no lo han visto todavía, es una solución, por ejemplo, en la cual yo tengo ácido acético con hidróxido de sodio. Perdón, ácido acético con acetato de sodio. Forman un buffer aquí. Porque si yo, por ejemplo, adiciono una sustancia ácida, el ácido va a reaccionar con el acetato. Y si adiciono una sustancia básica como hidróxido de sodio, va a reaccionar con el ácido acético. Siempre y cuando, por ejemplo, si la concentración de esto es 150 molar de cada especie, siempre y cuando yo no adiciono una concentración mayor a 150 molar, yo no voy a romper la capacidad amortiguadora del buffer y voy a tener el pH regulado. Y esto se hace en el cuerpo por el sistema del ácido carbónico y el bicarbonato. Entonces, si el pH varía, por ejemplo, entre 6.8 y 7.8, va a ocurrir la muerte celular porque ocurrió la alteración completa de la estabilidad de las membranas de la célula. Entonces, y algo súper importante, que ya esto es más, tiene que ver con química general, es esto que está aquí. Un ácido fuerte y una base fuerte nunca forman un buffer. ¿Por qué? Porque la reacción es completa. Si yo pusiera a reaccionar, por ejemplo, yo quisiera hacer un buffer de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio, eso no me va a formar un buffer nunca. ¿Por qué? Porque esta reacción es una reacción completa para formar cloruro de sodio más agua. En el cambio, en una solución buffer, como la que tengo aquí abajo, un equilibrio, siempre hay un equilibrio químico. Recuérdense que un equilibrio químico es aquel en el cual yo puedo alterar la posición de los reactivos y los productos, pero en el sistema siempre voy a obtener tanto reactivos como productos. Estos son los equilibrios químicos más utilizados por el equilibrio en el plasma sanguíneo de la anhidrasa carbónica, del buffer de carbonatos ácidos carbónicos y todo lo que ocurre. Fíjense, estamos tratando de correlacionar lo que son los ácidos con ejemplos biológicos. Una de las cosas más importantes es un fenómeno que es la absorción de fármacos. Entonces, ¿qué pasa? Para que un fármaco pueda absorberse, por ejemplo, para que ustedes vienen y toman cualquier medicamento, buscapina, un atamel, un ibuprofeno, y él pueda ejercer su acción terapéutica, él tiene que tener ciertas propiedades farmacocinéticas, conocidas como ATME. Es decir, si yo administro el fármaco vía oral, ¿verdad? Si yo lo administro vía oral, ¿qué va a pasar? Él va a llegar al estómago. En el estómago él va a tener que absorberse. De tal manera que no cambie su estructura molecular o que si la va a cambiar, mediante una reacción de biotransformación, que es una transformación biológica, genera un principio activo. Muchos medicamentos, cuando ustedes los suministran al organismo, son inactivos. Son inactivos y cuando llegan al torrente sanguíneo o interaccionan con alguna enzima, es que ellos se vuelven activos. Y eso se llama un profármaco. Ya les voy a mencionar un ejemplo. Entonces, el ibuprofeno se absorbió, llegó a nuestro estómago. Después se va a distribuir por proteínas, por difusión pasiva. Se va a tratar de distribuir en torno al torrente sanguíneo. Cuando llega al sitio activo, ¿verdad? Llegó hasta nuestro sitio activo. Disculpen.
Esto debería estar amarillo. Vamos a ver. No. Ok, cuando llega al sitio activo, él ejerce una acción terapéutica. Una vez que él termina de ejercer esta acción terapéutica, el organismo lo va a excretar. Y para excretarlo va a tener que metabolizarlo con unas reacciones que se llaman reacciones de biotransformación en fase uno y en fase 2. Lo va a transformar, lo excreta y la T significa la toxicidad. Si es compuesto tóxico o no para el organismo. Muchos de estos medicamentos, algunos, aquí tengo por ejemplo el pH en el cual se absorben, por ejemplo en el estómago, el pH varía de 1 a 3, en el intestino delgado alrededor de 8 y en la sangre de 7,35 a 7,45. Entonces, muchos de estos compuestos tienden a absorberse a veces por difusión pasiva. Entonces, cuando llegan para atravesar la membrana plasmática. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí cuatro moléculas y aquí dos, la difusión es un fenómeno en el cual las moléculas se mueven de las zonas más concentradas, aquí hay cuatro y aquí hay dos, de manera que una de estas moléculas se va a mover para al final producir que la concentración en todas las regiones, fíjense que aquí atrae tres y tres moléculas, sean similares. La difusión es una propiedad que se conoce como un fenómeno de transferencia de masa. Entonces, se mide muchas veces, se reporta como J, un fenómeno de transferencia de masa, o como un parámetro D. Entonces, ¿qué ocurre? El fármaco llega aquí y para poder atravesar esta bicapa lipídica, que es una capa no polar, la mayoría de los fármacos se absorben si son especies neutras, es decir, que no tengan carga. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Esto es bastante, lo van a ver con más profundidad en química medicinal, química orgánica 3 en tercer año de la carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo quiero ver si determinar si un ácido débil en medio acuoso, el ácido débil es la aspirina, el ácido acetil salicílico, con un pK de 3,6 podrá absorberse a nivel estomacal a un pH de 1. Cuando haya que resolver esto, sencillamente lo que hay que hacer es una aplicación práctica de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Me dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo en base 10 de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. Entonces, ¿quién es HA y quién es HB? Esto es importante verlo de una vez. Déjenme ver. Okay. ¿Quién es HA y quién es HB? Entonces, si yo veo aquí a mi determinado ácido, que es el ácido acetil salicílico, como vimos con anterioridad, tengo grupos éster, grupos aromáticos y un ácido. Entonces, si esto reaccionara en agua, por ejemplo, aquí se genera un equilibrio. Y esto es a lo que se refiere la ecuación de Henderson-Hasselbalch. A un equilibrio químico donde este protón, ¿verdad? Es acídico, se va a perder para formar iones hidrógeno. Entonces, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch que tengo acá, la especie A- es la base conjugada del ácido y la especie HA es el ácido acetil salicílico. Entonces, ¿cómo resuelvo esto?
Sencillamente tengo que hacer un ejemplo de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Yo tengo el pH, ¿verdad? Es un dato que me están dando, que es 1. El pKa es un dato, 3,6. Y lo que tengo es que determinar cuánto vale esta relación de HA entre H-. Entonces, el pH menos el pKa es igual al logaritmo en base 10 de la concentración de la especie A- sobre la especie HA. Y aquí, ¿qué voy a hacer? Ahorita voy a aplicar algo que es el antilogaritmo. pH menos pKa. Esto es el antilogaritmo del logaritmo en base 10. Menos sobre HA. Entonces, esta función que está aquí del antilogaritmo es igual a elevar una potencia en base 10. Entonces, cuando yo tengo esta ecuación, que es antilogaritmo por el logaritmo, esto me va a dar un producto de 1. Entonces, lo que tengo es la relación, ahorita me quedó el antilogaritmo del pH menos el pKa es igual a la concentración A- sobre la especie HA. Y voy a resolver esta parte de la ecuación. Entonces, ¿qué me diría? Que la relación A- sobre HA es igual al antilogaritmo del pH, que es 1, menos 3,6, que esto es menos 2,6. O sea, básicamente es resolver esto. A- sobre HA elevado a 2, 10 a la menos 6. Y eso me da, cuando hago eso, estoy, un momento que estoy sacando la cuenta en la calculadora, me queda 10, me queda igual a 0,0025. Si lo quiero sacar como un porcentaje de ionización, sería el producto de A- sobre HA por 100. Entonces, ¿qué me da el porcentaje de ionización? Es 0,0025%. Me da pena que el compuesto nada más sea ionizado en un 0,25%. Esta relación es muy baja. ¿Qué significa? Que si esa relación entre HA, para que esto sea un número pequeño, esto que está aquí, que HA menos entre HA es 0,25, quiere decir que hay muy poco del compuesto ionizado y mucho de la especie sin ionizar. Entonces, bajo esas condiciones, la aspirina sí se absorbe a pH 1. Déjenme un momentito. Entonces, como les digo, bajo esa condición, la aspirina sí se absorbería a pH 1. Entonces, esto es sumamente importante y esto es una pregunta típica, característica de las evaluaciones, que por ejemplo, cuando tengo, lo que único que hay que hacer es resolver esta ecuación, la de Henderson-Hasselbalch. Lo que hay es que despejar estos términos y sacar el valor de la relación. Si por ejemplo, la relación esa me hubiera dado
que HA, esto que está aquí, es mayor a 1, pero mayor a 1 no, pónganle, sí, pudiera ser, me da igual a 1, o sea, prácticamente los dos están en la misma concentración, ¿verdad? Porque para que me dé 1, quiere decir que esto es 5 y esto es 5, o esto es 2 o esto es 2. Bajo esa condición, ya pudiéramos decir que es difícil que se absorba la aspirina. Porque si se va a absorber muy poco. Porque ya no va a poder entrar al torrente sanguíneo porque va a obtener mucho compuesto ionizado. Lo siguiente que vamos a ver son la acidez de los compuestos. Un ácido fuerte tiene la característica que tiene una constante de acidez muy grande y un pKa negativo, menor a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo tengo un ácido acético, un ácido como el ácido clorhídrico, e inicialmente tengo una concentración de 0,1 molar y este reacciona en agua, él se ioniza completamente para generar cloruros más iones H3 o más. Entonces, inicialmente si tengo 0 moles de cloruro y 0 moles de iones hidronio, cuando él se termina de ionizar, porque él se consume completamente, la concentración final, voy a tener 0 molar de ácido clorhídrico y voy a obtener, perdón, vamos a poner que tengo aquí 0,1, perdón. 0 molar y voy a generar 0,1 de cloruro y 0,1 de iones hidrógeno. Es por eso que ustedes ven aquí que estos gráficos de barra todos tienen la misma altura, porque el ácido clorhídrico se ioniza completamente, el ácido fuerte, para generar la especie A- y H+, y tiene un pKa negativo. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene un pKa de -7. Ok, ¿qué ocurre con los ácidos débiles? ¿Qué ocurre con los ácidos débiles? Bueno, con los ácidos débiles ocurre lo siguiente, que ellos, su concentración, fíjense, nunca, la de la suma de las especies, jamás es igual a HA. Perdón, la de las especies individuales. ¿Por qué? Porque sencillamente el ácido débil no se ioniza completamente. Entonces tiene un valor de Ka mayor a 1 y un valor de pKa mayor a 0. Y es sumamente importante esto que está aquí, la fortaleza de un ácido y de una base en el medio. De un ácido y una base depende del medio de reacción. Muchas veces la gente no toma en cuenta el medio de reacción y esto es sumamente importante. Por ejemplo, aquí, si yo les dijera hacia dónde se desplaza el equilibrio químico en esta reacción química y tenemos esos valores de pKa, pudiéramos resolver esta pregunta de manera muy sencilla. Porque aquí es la reacción del ácido acético con el formiato para dar ácido fórmico y acetato. Ese ácido fórmico que está ahí es igual a esto que está aquí, que es el ácido metanoico. Entonces, si yo veo los valores de pKa, recuérdense lo que les dije. Si esto es pK1 y esto es pK2, fíjense que el pKa2 es menor al pKa1. ¿Qué significa? Que el ácido metanoico es un ácido más fuerte que el ácido etanoico y por lo tanto él cede más fácilmente su protón al acetato de como lo hace el ácido acético al metanoato. Entonces, como el pKa1 es menor al pKa2, este equilibrio químico se encuentra desplazado hacia los reactivos. Igual aquí. En este caso, ambos ácidos tienen una fortaleza muy similar porque el pKa del fenol es 10 y el pKa del amonio, que es el ácido conjugado del amoníaco, es 9,24. Pero el pKa del amonio es menor al del fenol, por lo tanto, es más fácil
que el amonio ceda un protón para formar fenóxido, fenolato, que el fenol sea un protón. Entonces, este equilibrio también se encuentra desplazado hacia los reactivos. Ok, deme solo un momento para tomar un poco de agua. Ok, muchísimas gracias, ya regresé. Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los factores más importantes que nosotros tenemos es el efecto del solvente. Mucha gente no lo considera, pero el solvente influye mucho. Y uno de los factores más importantes es la constante de permeabilidad dieléctrica, que es la capacidad de separar cargas. Como les explicaba en las otras secciones, en esta constante de permeabilidad dieléctrica, si nosotros nos vamos aquí, a, por ejemplo, una página en el navegador, ok, un momento, y ustedes colocan aquí, este, ley de Coulomb con epsilon, epsilon es la letra griega, fíjense que en este caso, aquí tenemos la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley que ustedes vieron en física de bachillerato que me dice que la fuerza con la cual se atraen o se repelen dos cargas, si es una carga positiva y una carga negativa, esas dos cargas se van a atraer. Si son dos cargas de signos iguales, como positiva positiva o negativa negativa, esas dos cargas se van a repeler. Entonces, la fuerza con la cual se atraen dos cargas, por ejemplo, imagínense que yo tengo el ácido acético, ¿verdad? Y ese ácido acético se va a ionizar en agua. Para formar el ion acetato más una especie H3 o más, ¿verdad? Disculpen. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que esto es proporcional a un valor de épsilon y épsilon es la constante del solvente, el medio de reacción. Es la capacidad con la cual se separan cargas. Entonces, si yo regreso a mi lámina de clase, aquí yo les presento el ejemplo de qué ocurre con el ácido paratoluensulfónico. El ácido paratoluensulfónico es un ácido que es muy fuerte en agua porque una vez que ocurre la pérdida de este protón, que está cargado negativamente, ¿verdad? Este ácido ocurre en localización de este enlace en torno a estos pares de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? El ácido paratoluensulfónico es un ácido fuerte en agua y fíjense que tengo tres solventes: acetonitrilo o el metalonitrilo, dimetilsulfóxido y agua. Fíjense que la constante de permeabilidad eléctrica aumenta del acetonitrilo al agua. Significa que el agua es capaz de solvatar mejor las cargas. Entonces, si el agua solvata mejor las cargas, la base conjugada va a estar más estabilizada y va a ser más estable. Entonces, fíjense como en agua el ácido paratoluensulfónico es un ácido fuerte, pero si yo voy a acetonitrilo es un ácido débil. ¿Por qué? Porque este solvente orgánico no es capaz de separar muy bien las cargas generadas. Igual ocurre con el 2,4 dimetilfenol. 2,4 dimetilfenol es un compuesto, es este que está aquí, cuya acidez disminuye de manera considerable si yo lo paso de agua a acetonitrilo. Ok,
Igual ocurre con el caso del ácido acético. El ácido acético, ¿verdad? En agua va a reaccionar, ¿verdad? Voy a extraer este protón de aquí para formar acetato de sodio e iones hidróneo. Si yo veo y mido el pKa del ácido acético en agua, él es 4,8. Si ahorita yo coloco, incremento la solución de dioxano, dioxano es un solvente no polar, fíjense, el carbono es más electronegativo que el oxígeno. Perdón, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Entonces, aquí hay un momento dipolar hacia arriba, otro momento dipolar hacia arriba, pero acá, esos dos momentos dipolares, es decir, la molécula tiene un momento dipolar resultante hacia arriba y un momento dipolar resultante hacia abajo. Ambos momentos dipolares son de igual magnitud y sentido contrario. Por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula es cero y esa molécula es un solvente no polar o apolar aprótico porque no tiene protones acídicos. Entonces, si yo incremento la concentración de dioxano, fíjense, con un 20%, el pKa va aumentando. Recuérdense lo que hemos dicho. Y a medida que el pKa aumenta, ¿verdad? El compuesto es menos ácido. Hasta llegar a cuando llegamos a 82% dioxano y 10%, 18% agua, miren el pKa es 10,1. Si lo vemos con metanol, el metanol es un solvente polar prótico, pero su constante de permeabilidad eléctrica es menor que la del agua, es alrededor de 30, no 78. Entonces, fíjense, cuando coloco 10% de metanol, estoy disminuyendo la polaridad del solvente, el pKa es 4,9. Cuando coloco 20% es 5,1. Y si coloco un solvente totalmente no polar, como el benceno, la constante así es tan pequeña que no se puede medir. Es decir, el ácido acético en benceno está totalmente en su forma ionizada. Ok, ¿qué vamos a ver ahorita? Déjeme aquí, ok. Ujú. Ah, déjeme, ok. Se perdió la conexión. Ok, se perdió la conexión. Ok, un momento. Se perdió la conexión. Ajá, hola Marco. Un pequeño inconveniente de conectividad. Fíjate, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, recapitulando. Lo que vamos a comenzar a ver ahorita, y si vuelve a haber algún inconveniente, déjenme. Ok. Cambiar aquí a la ultraviolet. Ok, entonces, ahorita lo que vamos a ver son los factores que influyen en la fortaleza de una sustancia que sea ácida o básica. Lo que vamos a tratar de ver básicamente es ver cómo todos estos factores que están aquí, la fuerza del enlace, la estabilidad de la base conjugada, el tamaño de la base, la electronegatividad, efecto de hibridación e inductivos y puentes de hidrógeno, influyen en la fortaleza de una especie ácida o de una especie básica. Vamos a comenzar con los ácidos.
El primer factor que nosotros vamos a comenzar a estudiar en este caso es el tamaño de la base conjugada. Si mi base conjugada, por ejemplo, yo tengo dos especies, como el ácido fluorhídrico, que es un ácido unhidrácido muy pequeño, y el ácido clorhídrico, ambos van a seguir este equilibrio que está aquí. Ácido fluorhídrico más agua fluoruro de hidrógeno más H3O más. Y en este caso, el ácido clorhídrico más agua va a generar el yoduro más H3O más. Entonces, si ambas especies siguen el mismo equilibrio, ¿qué ocurre? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Te lo dibujé con una sola, con dos flechas, pero él es un ácido fuerte. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo bien. Para enfatizar, ¿por qué es un ácido fuerte? Porque su base conjugada es muy estable. ¿Pero por qué su base conjugada es muy estable? Porque el ácido clorhídrico podemos verlo como la especie, la base A- y el fluoruro como la base B-. ¿Qué ocurre? El fluoro es tan pequeño y tiene una relación carga-radio tan grande que apenas pase un protón por aquí, va a tomar la carga, ese protón, y va a revertir el equilibrio en el caso de los fluoruros hacia los reactivos. Y en el caso del ácido clorhídrico, esto no ocurre. Esto se ve bien aquí. Por ejemplo, aquí se muestra el pKa de distintos hidrácidos. El ácido fluorhídrico es 3, es un ácido débil en agua, pero el ácido clorhídrico, el pKa es -7, un ácido muy fuerte. El ácido bromhídrico es -11 y el ácido clorhídrico es -9 el bromhídrico y el clorhídrico -11. Entonces, a medida que yo desciendo en el grupo de los halógenos, el grupo 7 de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo y yodo, a medida que yo desciendo en este grupo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la acidez de las sustancias va a irse incrementando. ¿Por qué? Porque la base conjugada que voy a formar es una base conjugada más grande y voluminosa y por lo tanto va a ser más estable. Respecto a la electronegatividad. La electronegatividad también es un factor que influye en la fortaleza de un ácido o de una base. Aquí se presenta cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. El francio es el elemento más electropositivo de la tabla periódica, el que menos tendencia tiende a atraer electrones, y el flúor es el elemento más electronegativo. De manera que la electronegatividad varía en la tabla periódica de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba. Entonces, si yo quiero explicar, por ejemplo, la electronegatividad me sirve para explicar la acidez de un determinado compuesto, ¿verdad? La acidez de un determinado compuesto, cómo varía en un periodo. Si yo comparo, por ejemplo, compuestos análogos como el fluoruro, como el ácido fluorhídrico, el agua, el amoníaco y el metano, fíjate que en el caso del ácido fluorhídrico, la diferencia de electronegatividades delta E del ácido fluorhídrico sería la electronegatividad del fluoruro menos la electronegatividad del hidrógeno. Y esto sería 4 menos 2.1 la diferencia de electronegatividades es 1.9, es un enlace covalente polar, ya estamos en el límite. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los electrones de ese enlace van a pasar muy cerca del flúor y poco cerca del hidrógeno. Por lo tanto, este protón fácilmente se va a perder.
Entonces, el ácido fluorhídrico va a ser más ácido que el agua, más ácido que el amoníaco, y este a su vez va a ser más ácido que el metano. Entonces, la electronegatividad puede verse aquí, como vemos, el metano, dijimos que era el menos ácido, tiene un pKa de apenas 48, el amoníaco de 38, el agua de 16 y el ácido fluorhídrico de 3. Otro factor importante que vamos a ver es lo que llamamos el efecto de la hibridación. Y cuando estamos hablando del efecto de la hibridación, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, vamos a ir, ya, disculpe, no, el efecto de la hibridación aquí. Vamos a descartar aquí y vamos a irnos al whiteboard. Ok. Fíjate, nosotros en química orgánica conocemos tres hibridaciones, sp3, sp2 y sp. Entonces, la hibridación, si nosotros vemos aquí, un orbital sp3 se forma porque tengo un orbital s, ¿verdad? Y tres orbitales p. Px, Py y Pz, que se unieron. Y tenemos un solo orbital s. Una hibridación sp2 se forma porque tengo un orbital s, ¿verdad? Y tengo dos orbitales p. Lo estoy marcando con distinto color. Tengo dos orbitales p, ya sea px, py, px, pz, dependiendo. Y una hibridación sp se forma porque yo tengo un orbital s y un orbital p. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí el número total de orbitales que yo tengo son 4. Entonces, el carácter S, el porcentaje de carácter S acá sería un orbital S dividido entre el número total de orbitales por 100 y me da 25% de carácter S para una hibridación sp3. Si yo lo hago acá para el sp2, me va a dar que el porcentaje de orbital S va a ser 1 entre 3, porque es el número total de por 100. Entonces ese porcentaje de orbital S es 33.3% para una hibridación sp2. Y para una hibridación sp, el porcentaje de orbital S viene siendo 1 entre 2 por 100. Lo que me da 50% de carácter S en el SP. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos la configuración electrónica de cualquier elemento, por ejemplo el nitrógeno, es 1s2, 2s2, 2p3. ¿Qué significa? Que siempre lleno la capa S antes que la P. Entonces, a medida que aumenta el carácter S, los electrones van a pasar más tiempo dentro del núcleo. Por consiguiente, si yo tuviera que decir, ya, ¿qué compuesto sería más ácido aquí? Por ejemplo, si tengo el etino, el eteno y el etano,
Como el etino tiene mayor carácter de orbital S, es decir, que los electrones de este enlace, en este carbono que tiene una hibridación sp, este carbono aquí tiene una hibridación sp2 y este carbono aquí tiene una hibridación sp3. Entonces, como aquí tiene mayor carácter de orbital S, cuando reaccione con una base que tiene que ser muy fuerte, esto va a producir una reacción ácido-base. Entonces, ¿qué va a pasar? Sencillamente, que el más ácido de estos compuestos va a ser el etino, porque aquí está formando un carbanión. Este carbanión, como sabemos, es una especie, así que si vemos la regla del octeto, aquí tenemos 2, 4, 6 y 8, pero la carga formal del carbono sería los electrones de valencia, que son 4, perdón, electrones de valencia, que son 4, menos los asignados a la estructura de Lewis en el enlace 1, 2, 3, 5. La carga formal de ese carbono es menos 1. Y aquí es la explicación que estaba diciendo, donde podemos ver que a medida que yo voy descendiendo, el el pKa va disminuyendo de 42 a 25, por lo tanto el compuesto es más ácido. Ok, ¿qué vamos a estudiar ahorita para culminar la clase? Para culminar, aquí lo que vamos a estudiar es el efecto inductivo de las sustancias. El efecto inductivo, ustedes lo vieron con el profesor Franco en el tema de aromaticidad, es un efecto que me indica a mí qué capacidad tiene un elemento de atraer densidad electrónica en torno a un enlace sigma. Por ejemplo, esto es un enlace sigma y yo tengo grupos que son dadores de densidad electrónica por efecto más I y atractores de densidad electrónica por efecto menos I. Entonces, si yo tengo el ácido acético y este ácido acético en agua, él lo que va a hacer es sencillamente que el ácido acético va a reaccionar con el agua. Perdón. El ácido acético va a reaccionar con el agua acá para producir ¿qué? Va a producir iones acetato más H3O más. En el caso del ácido cloroacético va a ocurrir la misma reacción. Voy a obtener el cloro, CH2, aquí. COO menos más H3O más. ¿Qué ocurre? Que aquí el cloruro que está aquí ejerce un efecto inductivo que va a disminuir la carga, y lo vamos a ver en la próxima lámina, sobre el átomo de oxígeno que se deslocaliza por resonancia y por lo tanto la acidez aumenta. Entonces, un grupo menos I que estabilice la base conjugada va a incrementar la acidez. Aquí se ve, por ejemplo, en el ácido acético esta carga está muy grande, puede verse como que si fuera así, gigante. Entonces, apenas vea un protón, esa carga negativa va a interaccionar y va a tomar ese protón para formar mi respectivo ácido acético, es decir, el equilibrio se va a devolver. Mientras que aquí esta carga va a ser mucho más pequeña.
y va a estar más estable ese ácido 2-cloroacético. ¿Qué características tienen los efectos inductivos? Que es aditivo y que es permanente. Y que disminuye con la distancia. Entonces, si yo veo este ejemplo, el ácido cloroacético, el ácido 2-cloroacético, el ácido tricloroacético, y si comparara el ácido acético, ¿qué va a ocurrir? Entonces, vamos a ver aquí. Si yo tengo el ácido acético, este es el equilibrio ácido-base que se está ocurriendo, ¿verdad? Acuoso más H2O líquido, ocurre un equilibrio ácido-base para formar el acetato más H3O más. Si tengo el ácido cloroacético, más H2O líquido, más H3O más. Si es el ácido dicloroacético, perdón, aquí es un... Ya, ahora está aquí. 2. Estos son todos los equilibrios de ionización de los distintos ácidos. Y si es el ácido tricloroacético, aquí es H también. Más H2O líquido, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Aquí lo que estoy viendo sencillamente es que con las bases conjugadas, a medida que yo voy a incrementar el número de grupos cloruro, ¿verdad? A medida que yo estoy incrementando el grupo de números grupos cloruro, esta carga negativa va a ser menor. Y por lo tanto esta base conjugada va a ser más estable y por eso es que se incrementa el pKa. Perdón, disminuye el pKa. Al disminuir el pKa, incrementa la acidez. Aquí lo vemos, por ejemplo, el ácido acético tiene un pKa de 4.8. El ácido acético, 4.8. El ácido cloroacético, 2.86. El ácido tricloroacético, 1.26. El ácido tricloroacético, 0.64. Si yo utilizara una sustancia que sea más electronegativa, por ejemplo, aquí, por ejemplo, como el ácido trifluoroacético,
Su pKa es de 0,23. Es decir, si yo colocara una sustancia más electronegativa, como el ácido trifluoroacético, esto que está aquí, es 0,23, es un ácido muy fuerte. Esto se utiliza mucho en tratamientos dermatológicos. ¿Y qué ocurre para culminar? Que este efecto inductivo disminuye con la distancia. Por ejemplo, comparemos aquí que tenemos 1, 2, 3 y 4. El ácido 2-clorobutanoico, el ácido aquí 1, 2, 3 y 4. 3-clorobutanoico y el ácido 1, 2, 3, perdón, 3 y 4. El ácido 4-clorobutanoico. Fíjate que a medida que alejo el grupo cloruro del centro de reacción, esta carga que está aquí se va a ir incrementando. Y si inicialmente era así, cuando lo tengo más alejado es así, y cuando lo tengo más alejado es de esta manera. ¿Qué significa? Que el pKa está aumentando, y a medida que el pKa aumenta porque estoy más alejado del centro de reacción, está ocurriendo que disminuye la acidez. Okay. Entonces, esta tabla es muy importante porque aquí les estoy dando, ustedes ya tienen las láminas de clase, los grupos que son dadores de densidad electrónica por efecto inductivo más I, y los grupos que son atractores de densidad electrónica por efecto inductivo menos I. Generalmente los halógenos son grupos atractores de densidad electrónica por efecto menos I, y son más fuertes los más electronegativos como el flúor mientras más cercanos estén al centro de reacción. Por ejemplo, si yo tengo un ácido acético como lo vimos y estoy en el carbono 2, es más atractor que si lo tenga en el carbono 3 y así sucesivamente. Bueno, con esto culminamos la clase de hoy. La próxima clase comenzaremos hablando de lo que tiene que ver con los efectos de resonancia. No sé si tienen alguna duda, déjenme detener la grabación. Eh, Disculpen esa pequeña interrupción eh, de conectividad. Entonces, hasta aquí terminamos con la clase número 2 de la sección A.